Pasado, nos hemos desconectado completamente María y yo. No sé si es que ella no habrá activado bien el wifi. Vamos a ver. Voy a invitarla. Chicas, perdona que es que se nos ha ido la conexión, no sé qué ha pasado. A ver si María se une otra vez. A ver. Vamos a esperar un poquitín a ver si María por fin puede conectar. Estaba súper interesante lo de la libélula. María, ¿qué ha pasado? No lo sé. Estas son las cosas del Son directo, ¿no? cosas del directo y no pasa nada. Yo no te voy a hacer otra vez la presentación, ¿vale? No sé si se habrá quedado grabado o no, porque es verdad que me han pedido la grabación algunas personas por privado, pero si no, yo, pues mira, me hago un vídeo haciéndote la presentación y lo coloco y por supuesto respondiendo pues a la pregunta de por qué habías escogido el insecto de la libélula y no otro insecto, ¿no? Pero bueno, se ha cortado, no pasa nada, esto ya te digo que me ha pasado más veces, esto no pasa solo. No es la primera vez, ¿no? No, no es la primera vez, me ha pasado más veces. El Vale. internet, esto es cosa del directo, el internet se va, viene, Instagram falla de vez en cuando, pero ya Y está. ya. Bueno, nos habíamos quedado, por eso tú estabas terminando de explicar por qué habías escogido la libélula. No sé si quieres decir algo más con respecto a eso. Sí, bueno, creo que estaba diciendo que bueno, que al final, ¿no? Estas culturas antiguas la han relacionado muchas veces con esa representación de un espíritu guía, porque, bueno, nos recuerda ese viaje final de todo ser humano que tras una larga vida en la tierra, en el agua y en el aire, ¿no? Pues nos convertimos en, en esas criaturas del aire, ¿no? Donde nos salen alas, ascendemos Qué bonito. para convertirnos en espíritus, ¿no? Y en almas libres. Entonces yo creo que son razones más que suficientes para escoger este insecto. Bueno, fíjate la manera tan bonita que lo ha descrito María. Yo jamás me hubiera imaginado una descripción de la libélula así. Yo las tengo aquí en mi casa, están mucho en el jardín, ¿no? Y realmente a mí siempre es verdad que es un insecto que me ha llamado la atención por los colores, el brillo que tiene sus alas, pero la descripción que has hecho es tan bonita que ahora voy a amar más todavía las libélulas. Sí. Así que es súper chulo que hayas hecho este tipo de descripción porque realmente no conocemos la belleza real ni el significado que tienen, ¿no? Esos pequeños animales, porque realmente los insectos pues nos suelen molestar, pero no. Sí. En esta ocasión no. Bueno, ha sido espectacular, María. Bueno, y ahora yo quiero que si te apetece compartas con nosotros un poquito qué es lo que te llevó a ti a escribir, porque tú eres educadora social. Entonces, Pues a ver, yo es verdad que siempre me ha gustado mucho plasmar, ¿no? En el papel, pues esas reflexiones, esas emociones, ¿no? Eso que sentimos, ¿no? Las emociones, ¿no? Del momento. Y curiosamente yo creo que a la mayoría de personas que nos gusta hacerlo, que nos gusta escribir, pues muchas veces lo que más nos inspiran son estas experiencias que nos causan más dolor o más sufrimiento, ¿no? Y a lo largo de muchos años, bueno, yo las he ido guardando, han estado ahí solamente para mí. Eh, era como un diario para ti, ¿no, sí, María? era un diario, o sea, me han servido mucho como terapia porque es verdad que es una forma de sacar todo eso que llevamos dentro y que a lo mejor pues no, muchas veces no quieres o no estás en el momento de contar a nadie y a mí me ha servido mucho, ¿no? Para sacar todo eso que muchas veces llevamos dentro, ¿no? Y que necesitamos sacar fuera. Algunas de esas emociones, es verdad que, como he dicho, eran provocadas por experiencias
de las cuales durante algún tiempo pues yo no me llegaba a sentir, pues no me he sentido muy orgullosa, ¿no? Y, y por ese motivo pues han permanecido ahí guardadas, porque también sentía, ¿no? Ese miedo al que dirán, ¿no? Ese miedo a sentirme juzgada, ¿no? Pero bueno, un día yo decidí que tenía que sacarlas del cajón, que tenía que sacar todo aquello y que debía compartirlo. Y ese día para mí fue pues un día bastante liberador porque, bueno, la mochila ya estaba muy llena, pesaba demasiado y creo que haya momento de decir, bueno, esto ya no cabe más, hay que sacarlo. Y la verdad es que me sentí con diferencia muy liberada, pero al mismo tiempo muy hundida, ¿no? Yo creo que es el momento en el cual te hace como un clic porque es un momento ahí de inflexión que tienes en el cual tocas fondo y dices, bueno, creo que la única manera de cambiar esto es impulsarme hacia arriba porque no hay otra salida, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo te sientes como al mismo tiempo muy avergonzada, te sientes muy culpable Son muchas y emociones juntas. sí, es una mezcla, ¿no? de emociones. Y bueno, y cuando comencé a pensar que era momento de empezar ese viaje, ese proceso de regeneración, y bueno, sin duda fue lo que hice. Y ese fue un día muy crucial porque fue el día en el cual a mí bueno, me declaran víctima de violencia de género. Y me lancé a hacer ese viaje, ¿no? Ese viaje interior que para mí tengo que decir que a día de hoy ha sido pues el viaje más maravilloso que he hecho en mi vida. Así que bueno, saqué todo aquello que tenía guardado en el cajón y poco a poco pues comencé a darle esa forma, ¿no? En historia, pues un poquito entrelazando mis propias experiencias con todo aquello pues que yo había aprendido, ¿no? Y lo quise compartir, ¿no? Porque creía que de alguna manera si yo había pues podido afrontar y salir de todo eso y conseguir tener esa paz y esa armonía, ¿no? Dentro de mí pues sería muy egoísta no compartirlo, con lo cual pues decidí que la mejor manera era así, ¿no? A través del libro. Y lo hice con ese propósito, un propósito de amor, de compartirlo y expandirlo pues hasta donde llegue. Eso fue. Sí, yo considero que habrá muchas personas que se sientan identificadas contigo o identificados contigo al leer tu libro porque hayan, pues bueno, experimentado también situaciones y circunstancias como tú o como tú cuentas en el libro. Y es muy bonito que lo hagas, que lo compartas, es muy bonito que le des luz. Yo, por mi parte, me encanta la gente como tú, la gente valiente que se decide a contar su propia historia para que las personas que no son tan valientes, que no tienen las herramientas o las posibilidades de enfrentar ciertas circunstancias, pues puedan ver que el resultado, si se trabaja a nivel interno como tú has hecho contigo y transformas pues todas esas dolencias en plenitud como tú has hecho, pues el resultado eres tú, María. Entonces, para mí es un trabajo increíble y maravilloso y te doy mil veces la enhorabuena por tu valentía Gracias. y tu capacidad. Sí, bueno, al final es un trabajo, lo que tú dices, es atreverse porque todos tenemos esas capacidades, todos, lo que pasa es que pues muchas veces no creemos en ello o no nos lo han enseñado así. Entonces nos enseñan, nos educan a pensar que somos limitados cuando en realidad somos ilimitados y no, y podemos llegar a hacer pues básicamente todo aquello bueno, que tengamos la intención, ¿no? De hacer con ese propósito de hacer el bien, se puede conseguir. Yo creo que empezar a Exacto. hacer el bien hay que empezar a hacerlo con uno mismo. Es súper interesante lo que dices porque es por y para los demás, aunque sea para ti misma y la transformación realmente la hayas vivido tú, pero tú has usado esa transformación por y para el bien, para un bien mayor, ¿no? Para el bien de los demás, para Así poder es. compartirlo y que esa comunidad que se sienta identificada contigo tenga una referente como eres tú y bueno, pueda tirar de esas enseñanzas que tú muestras en el libro, ¿no? Bueno, María, ¿qué significó? Sé que estuvimos hablando de que tu libro
o tu mayor trabajo, el mayor trabajo que tú has tenido que hacer a nivel interno es el perdón, ¿vale? Y que eso fue un poco lo que hizo una explosión en ti para poder comenzar esta transformación. Y a mí me gustaría saber, porque es verdad que hay mucha gente que tiene muy confundido el concepto de perdón. Hay gente que considera que el perdón es continuar, por ejemplo, con la relación. Porque lo has perdonado, ya es como que tienes por fuerza que continuar esa relación a lo mejor que no te apetece. Entonces yo quiero saber, pues, qué es para ti el perdón. Pues mira, para mí el perdón, como has dicho, ha sido crucial en este proceso de transformación y yo creo que es algo que nos cuesta mucho de interiorizar, ¿no? De aprender y de conseguir pues llevar a cabo. Porque es verdad que sentir ira o sentir resentimiento, rencor, incluso deseos de venganza, ¿no? Por esas personas o esas situaciones que nos han provocado ese dolor o esa herida, pues resulta mucho más fácil porque al final pues son esos sentimientos, esas emociones primarias bueno, que nos salen instintivamente y dejarse llevar es muy fácil. Entonces, a menudo es verdad que no somos ni capaces de perdonarnos ni a nosotros mismos. Y nos culpamos, nos juzgamos y somos muy crueles. Eso nos lleva a tener, pues, nos lleva a un deterioro muy fuerte, muy grande de nuestra autoestima y hace que a su vez, pues, nuestro ego, ¿no? Pues cobre fuerza y nos sume en ese rol de víctima que nos paraliza y que nos impide avanzar. O sea, es como una cadena y nos impide avanzar en nuestra vida. Y hace incluso que creamos, porque claro, no nos deja responsabilizarnos de lo que hacemos y hace incluso que culpemos a otros, ¿no? De nuestras desdichas. Y aquí es donde entra en juego, yo lo nombro en el libro, hablo de ello en el libro, ese personaje que es el ego, ¿no? Que todos conocemos. Y el ego no es otra cosa que miedo. Y el miedo no es otra cosa que ausencia total de amor, ¿no? Cuando uno no tiene, cuando es el ego, ¿no? El que comanda tu vida, estás lleno de miedo y eso te impide, ¿no? Hacer muchas cosas, creer en ti y bueno, al final, como decíamos, todo va enlazado, ¿no? El perdón, el victimismo, ¿no? Porque no eres capaz de responsabilizarte de tus propias acciones, no tomas el timón, ¿no? De tu vida. A ver, yo creo que todos podemos decir si nos preguntan que nos queremos muchísimo, ¿no? Si nos preguntan, pero realmente es así, realmente nos queremos con todo lo que somos, o sea, Yo eh, no creo, la gente responde por inercia, yo creo esa respuesta, pero no es real. sí, pero es que cuando uno responde así, yo creo que es que responde el ego, no responde la persona, porque estamos queriendo a ese personaje que hemos creado para que nos represente. Y esta creo que es una pregunta que nos deberíamos de hacer todos, ¿no? Y a la que deberíamos de responder con mucha sinceridad, si lo que queremos es llegar a, bueno, a ese estado de autoamor, ¿no? Tan necesario que es, yo creo que es necesario para poder vivir con plenitud, ¿no? La vida. Como decía el ego, es ese miedo, ¿no? Es ese no amor. Por eso cuando aprendes a quererte, yo creo que para lo cual es necesario hacer ese viaje interior del cual hablo en mi libro, porque es cuando te descubres realmente y te paras ahí dentro y dices, a ver, esto es lo que tengo para mejorar, esto es las cosas maravillosas que tengo. Entonces cuando dejas a un lado esos miedos, dejas de culparte, de no culpar a otros, ¿no? Dejas de juzgarte y dejas de juzgar a otros y también dejas de esperar cosas de los demás. Entonces, cuando te ocurren cosas negativas, ¿no? O en lugar de, por ejemplo, pues sentir ese odio, sentir rabia, sentir ese rencor, esos deseos de venganza por esa persona que te las ha provocado o por esa situación, pues lo que haces es que recapacitas, ¿no? Y dices, bueno, te permites sentir, porque yo creo que hay que sentir y todo hay que sentir Experimentar. y Hay que sentir y experimentar experimentar todo bueno y malo, esos es así, sentimientos. es necesario. Exacto, no nos lo podemos negar, pero no nos debemos quedar en esa espiral infinita
de ese sentimiento de dolor, ¿no? Sino que dices, bueno, esto que he vivido no es un fracaso, es más bien un aprendizaje y, y gracias a esto he aprendido a ver cosas de mí que si no llega a ser por esta persona o por esta situación, yo no hubiera descubierto, con lo cual ya no le odias, ya no le tienes rabia, lo que haces es que le agradeces, porque gracias a esa situación o a esa persona tú has crecido, has evolucionado y entonces es cuando te perdonas y perdonas al otro. Entonces es un poco un círculo, ¿no? Claro, tú dices, Está claro. perdón que te interrumpa, María, tú dices te perdonas y perdonas al otro, porque no sé si te refieres a que primero el perdón tiene que ser contigo. Es que me Sí, resulta súper porque, interesante esto. sí, porque muchas veces cuando algo sale mal, ¿no? Decimos, pero ¿cómo he podido hacer esto? ¿Pero cómo he sido tan tonta? ¿Pero cómo he podido Total. caer en esto? ¿Cómo he sido tan ingenua? O sea, ¿cómo me ha podido pasar a mí esto? Es que nos puede pasar y es que nos tenía que pasar. O sea, yo pienso, ¿no? Que todo lo que nos tiene que pasar o lo que nos pasa no podía haber sido de otra manera. O sea, eso tenía que pasar así para que tú aprendieras algo que con el tiempo vas a saber lo que es. Y lo que hay que saber, ¿no? Hay que estar muy despierto para coger esos aprendizajes, darse cuenta qué es lo que te quiere enseñar la vida, ¿no? En ese momento y absorberlos para, Para que no para se, bueno, pues claro, para para que que no tú se vuelva puedas, a repetir y poder claro, aprender de ello. primero para que no se vuelva a repetir y para que aprendas la lección, para que no se vuelva a repetir aprendiendo la lección, ¿no? Entonces, está claro que el dolor que nos causan las situaciones, eso es inevitable, ¿no? Pero como he dicho, el sufrimiento es algo que siempre es opcional, ¿no? Porque es verdad que lo que pasa fuera de nosotros no lo podemos controlar, pero sí que es cierto que lo que pasa dentro sí que lo podemos controlar. Porque si no, a ver, porque hay personas que ante la misma situación, dos personas distintas, unas superan la situación y otras Y no, otra pues vez. no es el entorno, no es ni la situación, sino la actitud que cada uno tome ante esas Totalmente. situaciones va a tener mucho que ver, pues eso, y en eso, o sea, en eso va a tener mucho que ver el amor que nos tengamos a nosotros mismos, ¿no? La Porque capacidad de amarnos y la capacidad de superación o la sí, capacidad de acción ante eso. claro, Ujú. porque si tú, por ejemplo, cuando tú no te amas lo suficiente, tú nunca vas o sea, tú siempre te vas a culpar, ¿no? Lo que hemos dicho, te vas a juzgar. Vas a sentir que no eres suficiente o bien para esa persona o bien para solucionar ese problema. O que no eres capaz, ¿no? de solucionarlo. O que no te sientes merecedor de una solución. Te quedas como víctima y no piensas que yo merezco una solución o yo merezco estar bien, ¿no? Y cuando piensas todo lo contrario es cuando te quieres, ¿no? Porque sabes que sí que eres capaz y sí que eres merecedor y sí que eres suficiente. Por lo tanto, creo que la base para todo eso, para que todo eso nos ocurra, para que veamos la vida de esa manera, como un aprendizaje, ¿no? Como una bendición que nos ha venido a ayudar a subir ese escalón, ¿no? En esa escalera de la evolución personal, ¿no? Y espiritual, ¿no? Que todo el mundo vamos a tener que recorrer y que subir a lo largo de nuestra vida, tarde o temprano. Pues creo que es el amor propio y bueno, y ahí tendrá mucho que ver el perdón. Y porque creo que es la base, es el cimiento principal, ¿no? Eh, la vida al final yo creo que siempre nos va a repetir lo que hemos dicho, las lecciones hasta que nosotros aprendamos. Y por ejemplo, cuando una persona pues no aprende la lección, ¿no? O es decir, no sube ese peldaño en esa escalera, pues siempre va a repetir los mismos patrones de persona, los mismos patrones de situaciones, ¿no? Tanto en situaciones como en relaciones. Y hasta que no logres descifrar eso que viene a enseñarte, ese problema o esa situación, esa persona, pues vas a tener que estar repitiendo porque no vas a descubrir qué es lo que tienes, esa parte tuya, ¿no? Que tienes que cambiar y siempre te vas a quedar en ese peldaño relacionándote con esas mismas personas que están en tu mismo nivel evolutivo, ¿no?
Entonces, cuando tú avances, dejarás atrás a esas personas y tú seguirás avanzando, ¿no? Entonces, creo que si eso lo vemos así y estamos atentos a, bueno, digamos que podrían decirse esas señales, ¿no? Y que seamos sinceros con nosotros mismos, que nos hagamos un autoanálisis, ¿no? Y nos responsabilicemos de todas las decisiones que tomamos, las acciones que queremos llevar a cabo y no nos culpemos, es una forma de tomar las riendas de nuestra vida y de amarnos de verdad. Pues seremos capaces de ver mucho más amor en todo lo que nos rodea y al mismo tiempo rodearnos de mucho más amor. Y es que yo creo que cuando te liberas del miedo que nos provoca el no tener amor, porque cuando tú te quieres, yo creo que dejas de tener todos esos miedos, dejas a un Totalmente. lado todos los compinches que tiene el miedo, que son muchísimos, como los celos, el rencor, el odio, la venganza. Entonces perdonas y te sientes mucho más liberado y te sientes mucho más capaz y te sientes mucho más merecedor y suficiente y mucho más en paz contigo mismo y con el resto, claro. En ese periodo de transformación que tú dices, has dicho una cosa muy interesante, María, porque el otro día yo en sesión lo hablaba con una chica y me decía que tenía mucho miedo a dejar atrás, por ejemplo, ¿no? En su caso eran amistades bastante tóxicas y que no entendía cómo dar ese paso y cómo hacer frente a esa separación, porque tú puedes llevar toda la vida pues con personas, pero tú cuando, como tú bien has explicado, avanzas ese escalón y a nivel evolucionas, ¿no? Como persona y como alma, tienes que dejar atrás a esas personas sí o sí, porque no alcanza, no, son como energías que no se permiten esas juntas. Y realmente eso a las personas le cuesta mucho, muchísimo Sí, dejar porque atrás. yo creo que cuando tú, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una pareja, ¿no? Que es bueno, con amistades o con relaciones de cualquier tipo, ¿no? Tú puedes conocer o tener una pareja en un momento dado en el cual te encuentras en un mismo nivel, ¿no? De evolución y encajas con esa persona y resulta que, bueno, que una de las dos avanza más rápido que la otra, ¿no? Entonces, la persona que quiere, que ha avanzado, que ha subido un peldaño, es imposible volver atrás cuando tú ya has avanzado. Eso es imposible. Y la persona que quiere alcanzarte no puede alcanzarte porque no tiene, no llega a tener mm, ¿cómo diría yo? Esa forma de discernir tan como la tuya, se queda muy por debajo, o sea, no me refiero, más que por debajo, muy por detrás, porque por debajo no hay nadie, sino por detrás en el sentido de que ya no sois compatibles, ya chocáis porque el uno quiere alcanzarte y el otro no quiere volver atrás. Entonces, el que quiere alcanzarte siempre va a estar reprochándote cosas para que tú no, de manera inconsciente, porque no lo hace a lo mejor Claro, no la con estoy ganas queriendo, de claro. hacerte daño, pero sin querer, como no entiende, pues va a tener ciertas actitudes que van a hacer que tú te frenes. Entonces, eso llega a un momento que, que es, o sea, que es inviable. Entonces, por eso al final eh, dejas atrás esas relaciones, o bien esas personas se alejan, o bien tú las alejas. O sea, eso es así. Lo que pasa es que para llegar a lo mejor a tomar la decisión de alejarte, tienes que ser primero consciente de que tú has evolucionado. Claro. Muchas veces no somos conscientes de que hemos evolucionado, o no queremos ver eso porque queremos tanto a la persona, pero Sí, eso sí, al no te final, das el permiso de claro, soltar y realmente avanzar tú el camino, porque ese camino, como yo decía el otro día, ¿no? Hablaba en un reel del camino oscuro del alma o del camino del héroe, ¿no? Que realmente, bueno, pues se comienza en soledad con uno mismo claro. para hacer Pero ese para esto yo creo ejercicio. que es importante que aprendas a quererte tú. Claro, Cuando tú ya te quieres es cuando entonces ya no tienes miedo de soltar esas cosas que al final pues no te están ni te están beneficiando a ti ni estás beneficiando a la otra persona. Yo creo que es por perder ese miedo también muchas veces a la soledad, ¿no? O al sí, sentimiento sí, de abandono. exacto.
Totalmente. María, ¿cuál es el propósito que iba a preguntar que está escondido, pero realmente no está escondido porque lo estás explicando súper bien? ¿Qué propósito tiene tu libro para con las personas? Bueno, a ver, yo creo que en mayor o menor medida todos hemos pasado por experiencias eh, pues muy similares, ¿no? A las que cuento en el libro, ojalá que no todas, pero sí que muchos se pueden sentir identificados. De hecho, yo después de, bueno, publicarlo y muchos comentarios que me llegan, ¿no? Es de cómo hay muchas personas, tanto hombres como mujeres, que se sienten identificados con él. Y yo creo que a todos, en un momento dado, bueno, en el libro yo hablo de muchas experiencias, nos puede faltar un ser querido o hemos podido tener una mala relación, ya bien sea de pareja o de amistad con un compañero. Y si no nos ha ocurrido, pues siempre podemos mejorar con nosotros mismos, porque hay que tener en cuenta que el libro El brillo de la libélula sobre todo es un libro para mejorar la relación con uno mismo. Y teniendo en cuenta que todos estamos en constante evolución, porque yo creo que esta frase que se suele decir tanto de no cambien nunca, yo creo que no debería de ser tomada pues como Al un pie de la halago, letra. porque yo creo que quien no cambia es porque está estancado, ha dejado de aprender, ha dejado de crecer y se siente desmotivado. Y yo creo que no es una cuestión ya de ambición o de ser inconformista, sino que es ser realista, porque nadie vamos a ser los mismos que hace un minuto. De hecho, yo creo que cuando terminemos, pues ninguno de los que bueno nos estén escuchando vamos a ser los mismos, ¿no? Estemos más o menos de acuerdo con lo que estemos diciendo hoy aquí, yo creo que no vamos a ser, en algo habremos cambiado. Entonces, yo creo que adaptarnos y transformarnos y vivir esa metamorfosis, yo creo que es un hecho y la manera en que tomemos todas llevemos a cabo estos cambios, estas transformaciones, pues va a marcar mucho la diferencia entre vivir con plenitud, ¿no? O no. Yo creo que entender que el amor, ¿no? Es ese milagro, que es el principal milagro que existe para que se puedan producir todos los demás, que entendamos que somos capaces de hacer todo cuanto podamos imaginar si ponemos amor en ello, ¿no? Como decía antes, y entendiendo que sí que somos capaces, ¿no? De transmitir ese amor que todos llevamos dentro, eh, pues esto hará que se expanda y que crezca y a su vez pues que recibamos mucho más. Por eso creo que este libro es una buena oportunidad para, bueno, para expandir, ¿no? Para que cualquiera, incluido pues los más pequeños, ¿no? Es un libro apto para cualquier público porque incluso sé que muy pequeños han leído el libro y Qué les han bonito, gustado, qué si les ha bonito. gustado. Y aparte que las pautas que doy, porque sí que es verdad que entremezco un poco de teoría, pero no he querido que fuese algo teórico solamente, sino que por eso lo he unido con a través de esas historias, esas Con tus experiencias, vivencias, claro. pues creo que es fácil de llevar a cabo y es muy sencillo y bueno, es simple, ¿no? Qué bonito, María. Bueno, y cuando tú haces toda esta transformación de la que tú nos hablas en tu libro y tal, ¿qué puedes aportarnos y sobre todo qué te ha aportado a ti al final toda esta historia y sobre todo el hecho de escribir y exponerlo al resto del mundo? Pues mira, a mí esto es algo que cuento en el capítulo de la hora, en el libro. Eh, Siempre lo hago desde mi propia experiencia, como he dicho, no es un libro científico ni muchísimo menos. Sí que, bueno, está documentado también, pero yo, por ejemplo, aquí lo cuento, a mí todo este proceso lo que me llevó fue, en primer lugar, fue a sorprenderme, ¿no? Me sorprendí al darme cuenta que durante mucho tiempo había sido una desconocida incluso para mí misma. Y conocerme para mí fue una sorpresa. Me di cuenta de que era capaz de mucho más, de conseguir muchas más cosas, ¿no? De lo que nunca había imaginado, pues para conseguir la vida que quería, que en mis manos estaba, y no en las de otros, estaba la felicidad. Y eso la verdad es que da una paz inmensa, que ese amor que siempre
pues había andado buscando fuera, resultaba que estaba dentro de mí. Y entender eso me llevó a darme cuenta que cuanto más me quería, cuanto más me amaba, pues más me rodeaba de mucho más amor. Y me sentí mucho más ligera también porque lo que hablábamos de soltar, ¿no? Durante mucho tiempo había estado cargando con mochilas que no eran mías, y entendí que solamente debía cargar las mías, ¿no? Que esto no era una cuestión de ser egoísta, debía Exacto. cargar las mías y hacerme responsable de las mías. Y aprendí a escuchar a mi cuerpo, porque, bueno, durante mucho tiempo lo había desoído y comencé a darle la importancia que merecía, lo dejé que comenzara a participar en las decisiones de mi vida y eso me hizo también escuchar a mi intuición, algo que antes no hacía, ¿no? Y observé además que mi tribu se hacía más pequeña y eso fue algo que me gustó mucho porque aquellas personas que durante lo que comentábamos, que durante mucho tiempo yo pues había mantenido en mi vida y que realmente no quería que estuvieran en mi vida, o bien se alejaban o bien yo las alejaba, ¿no? Y además lo hacía sin remordimiento, sin sentirme culpable, porque había aprendido a decir no cuando, cuando tocaba o a irme cuando tocaba, o simplemente a ser yo misma sin miedo a ese rechazo o sin miedo a que me juzgaran o sin miedo a la soledad. Y eso provocó que tuviese mucho más tiempo para mí y para mi tribu. Y eso pues nos dio mucha más felicidad, ¿no? A los que realmente merecían pues disfrutar, ¿no? de mí y del tiempo pues en familia o con amigos, ¿no? Y bueno, y aprendí también que todo ocurre porque tiene que ocurrir, que no hay nada que podamos cambiar de lo que ha ocurrido, Todo nada es puede haber perfecto. sido, nada puede haber sido de otra manera. Por tanto, dejé de intentar controlar todo lo que pasa afuera y toda esa energía malgastada que intentaba, pues que utilizaba, ¿no? Para controlarlo de fuera, comencé a utilizarla para controlar lo que ocurría dentro y de esta forma aquellas personas, aquellas situaciones que me causaban dolor ya no me provocaban rabia ni me provocaban tristeza, sino que las perdonaba, les agradecía, ¿no? Por haber pasado en mi vida y haber contribuido, ¿no? A que yo fuese la persona que soy ahora y simplemente pues les agradecía, les enviaba mucho amor y las dejaba marchar. Qué Y bonito, la María. verdad que las dejaba marchar y además les decía mentalmente, ¿no? Que consiguieran todo aquello de lo que fueran merecedoras. Eso es algo muy bonito, ¿no? Porque además les deseas el bien, ¿no? Y observé que todo esto iban apareciendo en mi vida personas facilitadoras que iban haciendo que mi propósito se fuese cumpliendo sin yo buscarlo. Y la verdad es que esto es una sensación que te provoca muchísima libertad, ¿no? Muchísima paz. Qué bonito, María. Estoy de verdad, además me siento muy identificada contigo. Lo que estuvimos hablando cuando tuve esa maravillosa charla contigo. Y la verdad es que es precioso que haya personas como tú, valientes, que se atrevan a abrirse, a desnudarse ante el mundo y a contar que, bueno, que no tienes que tener ninguna vergüenza por haber sido o por haber experimentado ciertas circunstancias en tu vida o por haber estado con personas que, bueno, que no te han aportado, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es potenciador para personas que están en este momento pues pasando por situaciones similares y tal y que no saben muy bien a quién acudir o dónde acudir o qué hacer con su vida, porque realmente yo considero que las personas que están ahí están ahora mismo en un pozo metidas y no y tú eres como esa persona que está fuera del pozo con el cubito esperando o con la cuerda esperando a sacarlos de ahí de esa oscuridad, María. Yo te agradezco infinitamente que hayas dedicado tu tiempo, que me hayas dedicado tu tiempo, que hayas dedicado tu tiempo a todas las personas que van a vernos y que se puedan sentir identificadas. Y para ir terminando, María, yo quiero saber, bueno, que dónde se puede conseguir tu libro. Bueno, el
libro se puede conseguir en Amazon, es donde podéis conseguirlo por el momento. Y bueno, yo la verdad es que espero que sí, que realmente sirva, ¿no? Para eso fue mi propósito realmente, fue ese. Yo quise plasmar todo esto porque para mí ha sido una experiencia, como he dicho, muy bonita el poder conseguir pues darle esa trazabilidad, ¿no? Y poder plasmarlo en algo tangible que se puede tocar y que puede servir a otros, pues para mí ha sido muy bonito. Y poder, ese autodescubrimiento que yo he hecho, ese despertar, ¿no? Porque al final es un despertar. Es un despertar. Es un despertar y como no puedes explicar muchas veces, ¿no? En palabras cómo te puedes llegar a sentir, porque muchas veces es complicado, yo he querido de la mejor manera posible, pues plasmarlo ahí en ese libro, porque estoy segura que muchas personas, siempre digo que eso caerá en las manos de las personas que estén en ese momento de hacer ese cambio. Y yo sé que será un impulso, porque de hecho ya sé que es un impulso para muchos, porque ya pues me lo han transmitido y para mí Ah, eso es una, recibido, claro. para mí eso es la mayor recompensa, porque El regalo, gracias. ese es el Exacto. regalo, ¿no? Mm. Porque al final yo creo que cuando tú te conviertes, ¿no? Lo que decíamos, ser ese faro, muchas veces yo hablaba con una compañera que es educadora social, ¿no? Nosotras oímos tantas historias difíciles, ¿no? Y, es necesario hacer ese viaje interior para coger toda esa fuerza, para seguir alumbrando esos caminos oscuros, ¿no? Y convertirlos en caminos de luz. Yo creo que esto es una forma bueno, de hacer lo posible a través del libro y que pueda llegar a muchas partes, porque gracias a, bueno, a que está en Amazon puede llegar a todo el mundo, ¿no? A todas partes del mundo. Y para mí pues es el mejor regalo. Pues María, te doy de verdad otra vez las gracias, sobre todo por ser luz, porque eres luz pura, por dar luz a las personas que te escuchan y aportar pues tu granito de arena en esta transformación o en este despertar, ¿no? Que consideramos que es tan importante para nosotros, para elevarnos. Así que bueno, María, mil gracias, de verdad ha sido un placer estar contigo y gracias por dedicarme tu tiempo y Bueno, nada, espero muchas que te gracias vaya muy, muy bien. gracias a ti por invitarme. La verdad es que he estado muy a gusto, Me muy alegro, cómoda y muy bien. Muchísimas me gracias. alegro, corazón. Pues nos vemos muy prontito, María, te mando muchos besitos, ¿vale? Cuídate Muchos mucho. besos. Venga, Gracias. guapa. Chao, Chao. chao. Adiós.